Vamos a comenzar conociendo la función del primer sensor, que es el sensor MAF, ¿ok? El sensor MAF lo que hace es ayudar a la computadora a entender la cantidad de aire que está ingresando al motor, ¿ok? Es un sensor de flujo de masa de aire. Eso justamente es lo que hace este sensor. Podemos decir entonces que es un sensor de flujo que le indica la cantidad de aire que está ingresando al motor. Si nosotros lo representamos de esta forma, nosotros tenemos el ducto de entrada de aire y obviamente por acá en azul yo estoy colocando una representación de la entrada de aire. Este es el exterior y esto que está aquí es la parte del motor. Esa cantidad de aire que ingresa va a ser, como les digo, monitoreada por el sensor MAF, quien le va a enviar, lógicamente, una señal a la computadora del vehículo para que ella pueda interpretar este valor. Y aprovechando de que tenemos una pieza allí que está midiendo la cantidad de aire que está ingresando al motor, que dicho sea de paso, está después del filtro, siempre este sensor MAF está después del filtro de aire y antes del cuerpo de aceleración del motor. Después del filtro y antes del cuerpo de aceleración del motor. Aprovechando que ese sensor está ubicado en ese punto, también en la misma carcasa del sensor colocan otro sensor que se llama el sensor IAT. ¿Ok? En este caso, este es el sensor de temperatura. Temperatura, en este caso, de entrada de aire. La temperatura a la cual ese aire está ingresando. No solamente el flujo, sino también por acá tenemos otro sensor que mide esa temperatura y que le indica a la computadora entonces a qué temperatura está ingresando el aire dentro de ese motor. Cuando seguimos avanzando, en la parte ya posterior, la parte posterior del cuerpo de aceleración, ya en la parte del múltiple de admisión, ¿ok? En la parte ya del motor, en la parte del múltiple de admisión, tenemos nosotros un sensor que se llama sensor MAP, sensor MAP. ¿Cómo vamos a saber diferenciar entre uno y otro? Bueno, porque el MAF está entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleración, mientras que el MAP está después del cuerpo de aceleración en el múltiple de admisión. Porque estos sensores muchas veces, como tienen un nombre parecido, este MAF y este MAP, alguien podría confundirlos. Pero en este caso, este mide flujo, este mide presión. ¿Ok? Este lo que mide es la presión a la cual está ingresando ese aire. Pero, mejor dicho, la presión que se está generando puntualmente en el ingreso ya después del cuerpo de aceleración, la presión y el vacío que se está generando en este punto. Eso es lo que mide el sensor MAP. Y esta unidad de presión se la envía ¿a quién? A la computadora. En realidad, cada uno de ellos lo que hacen es hacer variaciones, en estos casos, de voltajes, de frecuencias y demás, y la computadora es la que saca la conclusión del flujo, de la temperatura y de la presión. ¿Ok? Otro de los sensores que nosotros podemos estudiar son los sensores que están, en este caso, midiendo o ayudando al motor a medir la velocidad angular del motor. Cuando nosotros arrancamos el vehículo, no solamente entra aire, no solamente se acumula o se produce una presión en el múltiple de admisión, no solamente ese aire entra a cierta temperatura, sino que también comienza a haber una rotación del motor, tanto en la parte de arriba, en la parte superior del motor, como en la parte inferior, lo que conocemos como árboles de levas y cigüeñal. ¿Ok? Para ello, nosotros lo que tenemos son dos sensores, el sensor CMP y el sensor CKP. ¿Ok? El sensor CMP es el sensor que está ayudando a la computadora a entender cuál es la velocidad de rotación de los árboles de leva y la posición de la misma. Y el sensor CKP, por su parte, lo que hace es ayudar a la computadora a indicar cuál es la velocidad del cigüeñal. Por eso está ubicado en la parte de abajo. Siempre ustedes van a encontrar los sensores CMP en la parte de arriba, en los árboles de leva, generalmente en los extremos del motor. Y los sensores CKP lo van a encontrar en la parte de abajo, ubicado en cualquier ubicación por allí donde pueda, obviamente, estar enterado de lo que es la velocidad del
giro del cigüeñal, ¿ok? En este caso. Vamos a borrar un poco acá para colocar entonces los nombres de ellos. Ok, entonces teníamos CMP y teníamos también CKP. Perfecto. Recuerden, acá está CMP. Lo que hace, lógicamente, es indicar posición. ¿Por qué se lo estoy diciendo de esta forma? Producto de que en los sensores anteriores nosotros estamos viendo que habían algunos que son de flujo, otros son de temperatura, etc. Estos son de posición, pero también podemos decir que son de velocidad de rotación o de velocidad angular, ¿ok? Entonces, estos sensores, esto es lo que ayudan a entender a la computadora. En este caso, de la parte del árbol de levas, ¿ok? De la parte del árbol de levas y el CKP de la parte del cigüeñal del motor. Y entonces de esa forma la computadora no solamente va a saber, como les digo, las diferentes variables que ya hemos visto en los sensores anteriores, sino también va a saber por medio del CKP la velocidad a la cual está girando el cigüeñal del motor y la velocidad a la cual está girando los árboles de leva, pero no solamente la velocidad, sino la posición precisa de cada uno de ellos para poder mandar a ejecutar acciones como por ejemplo inyección, como por ejemplo descarga eléctrica en vehículos de combustible, de gasolina y demás, ¿ok? Así que vamos con los demás sensores para que podamos seguir viendo a qué o cómo se controla todas estas cosas. Luego que la computadora, por ejemplo, ha tenido todas estas entradas, ya sabe el flujo de aire, sabe la presión, sabe la temperatura y demás. Obviamente va a ejecutar ciertos controles que obviamente no vienen al caso de esta clase, pero en cuanto a la inyección y demás, eso va a hacer que se produzca una combustión interna dentro del motor y esto haga que se emanen ciertos gases. Y esos gases van a ser monitoreados por lo que llamamos sensores de oxígeno generalmente, ¿ok? Así que vamos a ver estos sensores. Los sensores de oxígeno que nosotros podemos ver en esta parte están representados de dos formas. Puede ser HO2S, que quiere decir sensor de oxígeno calentado. Todas estas siglas son en inglés principalmente, o sea, pero así es que los vamos a tener. Y también puede ser los sensores más modernos, de hace ya muchos años, pero también son sensores que se pueden identificar como AF, que son sensores de relación aire-combustible. Obviamente son un poco más precisos, pero son como que una evolución de los sensores de oxígeno convencional. Estos sensores lo que hacen es ayudar a la computadora a entender la cantidad de oxígeno sobrante en la mezcla. Entonces, teníamos sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de velocidad. En este caso, lo que van a hacer estos sensores son medir la cantidad de oxígeno, ¿ok? O mejor dicho, van a hacer variaciones de voltaje, corrientes y demás dependiendo del sensor para que la computadora pueda entender la cantidad de oxígeno sobrante en la mezcla. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para evaluar si está sobrando mucho oxígeno, quiere decir que la mezcla está muy pobre, o si está sobrando poco oxígeno, quiere decir que la mezcla está muy rica en combustible y demás. Pero básicamente eso es lo que hace. Y tenemos sensores de oxígeno que están ubicados antes del catalizador, lo que llamamos sensor de oxígeno 1, pero también podemos tener sensor de oxígeno 2, ¿ok? Que son sensores que podemos tener, por ejemplo, de esta manera, que son sensores que están ubicados después del catalizador. Vamos a hacer una representación gráfica acá para explicarlo un poco mejor. Vamos a hacer una representación de lo que es el tubo de escape del vehículo, ¿ok? Obviamente donde salen los gases desde el motor hasta la atmósfera. ¿Ok? Vamos a colocar que aquí está el motor del vehículo, ¿ok? Esta parte de aquí es el motor del vehículo, donde está el múltiple de escape, ¿ok? La parte de la salida. Por acá vamos a tener el primer sensor de oxígeno, ¿ok? Después del motor y antes del catalizador. Ese va a ser el sensor de oxígeno 1. ¿Qué va a pasar aquí? Lógicamente va a haber un flujo de gases, ¿ok? De gases de escape. Y el sensor va a estar ubicado de forma estratégica para poder entender, tomar una muestra en comparación con el oxígeno que hay en el aire, aproximadamente un 21%, para poder hacer una variación de voltaje y la computadora poder entender qué cantidad de oxígeno está sobrando en las mezclas y hacer ajustes, ¿ok? Y vamos a tener un sensor de oxígeno 2 que va a estar ubicado después del catalizador, y va a estar ubicado después del catalizador
para saber si el catalizador está haciendo su función de oxidación, entre otras cosas, de los gases que están sucediendo aquí. Y eso es lo que comúnmente vemos en los videos, que dice que debe hacer ciertas variaciones, ¿verdad? De 0.1 voltios a 0.9 voltios, y debe estar un poco más estático después de los 450, 500 milivoltios. Pero bueno, básicamente eso es lo que hacen estos sensores. Le ayudan a la computadora a entender la cantidad de oxígeno, no solo aquí, sino también después del catalizador, a ver si los gases están siendo tratados de forma adecuada. Entonces la computadora hasta ahora ha medido lo que es el flujo de aire, lo que es la presión, la temperatura, la velocidad, la cantidad de oxígeno y demás. Lógicamente estamos haciendo un panorama general para que entendamos un poco el funcionamiento, ¿ok? Pero luego la computadora con estos datos, lógicamente ya ejecuta acciones. ¿Qué acciones? Bueno, va a saber cuánto tiempo va a tener abiertos los inyectores y un conjunto de puntos que son muy relevantes. Vamos con los otros sensores. Otro sensor muy relevante en el funcionamiento como tal del motor es el sensor que sus siglas son ECT, que es un sensor de temperatura de refrigerante del motor. En este caso, son sus siglas en inglés. Entonces, este sensor lo que hace es ayudar a la computadora a entender la temperatura. O sea, ¿la temperatura de qué? En este caso no la temperatura de aire, de entrada de aire, como lo era el sensor IAT, sino la temperatura del refrigerante del motor. ¿Ok? Va a hacer a la computadora entender cuál es la temperatura a la cual está el refrigerante. Ok, entonces por ese motivo tiene que estar ubicado en un punto, obviamente, donde pueda estar allí en justa acción con el refrigerante, justo en contacto con el refrigerante. Puede estar, por ejemplo, cerca de lo que es el termostato del motor, o en alguna entrada o en alguna parte del motor donde pueda tener un contacto directo con el refrigerante del motor. Obviamente, la función es vital de este sensor, porque no solamente va a ayudar a la computadora a entender la temperatura del motor para saber la inyección de combustible, la cantidad de combustible que tiene que inyectar y demás, al igual que con la ayuda de los otros sensores, sino que también va a mantener el motor a una temperatura adecuada. Los motores trabajan en un rango de temperatura adecuada, ¿ok? No puede estar muy frío siempre, pero tampoco puede estar con exceso de calor, porque obviamente los componentes simplemente se dañarían, habría un conjunto de problemas. Así que hay este sensor que es tan fundamental para que la computadora pueda entender esto, el sensor ST. Ok, el sensor de detonación. ¿Qué es el sensor de detonación? Es un sensor que está pegado ahí al bloque del motor, ¿ok? Este que tenemos por aquí está pegado en el bloque del motor, y este sensor, bueno, acá arriba o en cualquier parte del bloque del motor, y lo que hace es decirle a la computadora, generalmente es conocido como sensor KS, ¿ok? El sensor, el knock sensor, ¿ok? Y lo que hace es indicarle a la computadora cuáles son las vibraciones que tiene el motor, ¿ok? Obviamente el motor en operación va a tener ciertas vibraciones, y vamos a decirlo así, esas vibraciones la computadora las va a interpretar para saber cómo hacer ciertos ajustes en el avance de encendido, en el tema de la descarga eléctrica, cuándo va a hacer que las bujías, y mejor dicho, las bobinas, envíen un voltaje a las bujías para que pueda detonar ese combustible, entre otras cosas. Pero una de esas funciones es eso. Entonces, un sensor de detonación, vamos a colocarle vibración, ¿sí? Sería un término adecuado. Es un sensor que le ayuda a la computadora a saber la vibración del motor. ¿Sabían ustedes esto? Obviamente, fíjense que quizá cualquiera dice, bueno, tiene que saber temperatura, tiene que saber flujo, pero la vibración también, si todas estas cosas están controladas para que el vehículo pueda funcionar de forma ideal, y eso es lo que hace el knock sensor. Ok, voy a hablar ahora de otro sensor que en este caso no está representado en el área del motor, pero que es muy importante. Este sensor es el sensor de pedal de aceleración, el sensor APP. Estas son las siglas. Recuerden que les estoy dando las siglas para que ustedes puedan tenerlo de una forma fácil. Ok, el sensor de pedal de aceleración, como ustedes se lo imaginan, también es un sensor de posición. Ok, también es un sensor de posición. En este caso,
lo que hace es indicarle a la computadora la posición en la cual la persona que está manejando está presionando el pedal de aceleración. Esto entonces se lo indica a la computadora del motor para que la computadora pueda enviar comandos a lo que es el cuerpo de aceleración, que obviamente tiene un último sensor que vamos a nombrar el día de hoy, que son los sensores TPS, ¿ok? En la parte del cuerpo de aceleración del motor, ¿ok? En la entrada, justamente en la entrada, nosotros tenemos un sensor que se llama sensor TPS, ¿ok? ¿Y qué es el sensor TPS? El sensor TPS también es un sensor de posición, ¿ok? Pero en este caso no es de posición del pedal de aceleración, sino de la posición del cuerpo de aceleración del vehículo. Y le indica lógicamente a la computadora si se está ejecutando bien o si el cuerpo de aceleración está abriendo lo que ella le está mandando a abrir. Hay vehículos antiguos que también puede que no tengan sensor APP, sino solamente trabajan con TPS. Eso va a depender de la modernidad del vehículo, pero desde hace ya muchos años que hay un sensor para indicar la posición también del pedal. Entonces tenemos sensores de flujo de masa de aire, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de posición como estos que están acá, otro tipo de sensores de posición como APP y el sensor TPS, aquí también sensores de temperatura, sensores que lo que hacen es medir la vibración, sensores de oxígeno, fíjense todos esos tipos de puntos, pero generalmente las variaciones que estos sensores hacen son variaciones eléctricas, o sea, variaciones de voltaje, variaciones de frecuencia y demás, que la computadora interpreta como cada una de estas unidades. Entender el funcionamiento de cada uno de los sensores es parte elemental a la hora de nosotros poder diagnosticar un vehículo.